Bien, vamos a abordar a la clase trematode. Trematode hace referencia a la cavidad que forman las ventosas, al foramen. Trema significa foramen. Sin embargo, miren el ecosistema que estamos viendo en el video. Es una marisma, no un salado, Ujú. principalmente. Entonces, vemos allí una gran cantidad de caracoles. Entonces, pero caracoles muertos, ni siquiera se están moviendo los pobres. Entonces, llegado el momento, se pueden recoger estos caracoles, tener mucho cuidado, sí, porque miren, estos caracoles cónicos pueden, pueden estar albergando una gran cantidad de formas inmaduras de los trematos. En este caso, vamos a observar, miren estos puntitos, una gran cantidad de puntitos. Luego se va a hacer un squash con las vísceras, sobre todo con el hepatopáncreas, y miren todas estas zonas blancas. Todo eso blanco en realidad son estructuras parásitas, son parásitos en realidad. Miren toda esa masa. En el interior aquí se movía. Miren, son prácticamente formas inmaduras. Debemos de recordar algo importante. En la clase trematode vamos a encontrar una ventosa y esa ventosa puede ser una ventosa oral o una ventosa ventral. Entonces, ya se separaron un poco y miren allí, pero estos trematodes llevan a cabo su ciclo de vida, sobre todo los digenéticos, en dos hospederos. Por eso dice monogeneos y digeneos. Dos hospederos en el caso de los digeneos y un hospedero en el caso de los monogeneos. Entonces, lo que vamos a ver es que estas formas que se desarrollan abordan reproducción asexual. Estamos observando o esporoquistes o redias. Entonces, puede ser que ingrese un solo miracidio, pero en el interior del caracol se va a multiplicar. Entonces, vamos a observar una gran masa de clones. Entonces, dentro de la clase trematode, vamos a encontrar hermafroditas generalmente, excepto el género Schistosoma, que es un organismo dioico y que no presenta metacercaria. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este grupo vamos a abordar un grupo que pasa por diferentes especímenes que pasan por diferentes estadios. Hay un hospedero definitivo y hay un hospedero intermediario. Por favor, vamos a tomarnos 4 minutos para buscar qué significa un hospedero definitivo y qué significa un hospedero intermediario. ¿Qué significa un hospedero definitivo y qué significa un hospedero intermediario? 4 minutos.
Bien, Ana Karina, ¿podrías comentarnos sobre qué significa un hospedero definitivo y qué significa un hospedero intermediario? Sí, profesor. Un hospedero definitivo es donde el parásito en sí alcanza su madurez sexual y donde o se puede reproducir. Y un intermediario es donde sirve como una transición donde solo está en la parte inmadura o se puede reproducir asexualmente y para luego pasar a un hospedero definitivo. Exacto, lo que debemos de tener en cuenta es que un hospedero definitivo es aquel donde se desarrolla la forma adulta, la forma madura, la forma con capacidad para realizar variabilidad genética. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a encontrar un macho y una hembra. Pero sobre todo este hospedero definitivo suele ser un organismo vertebrado. Sin embargo, un hospedero intermediario es aquel, entonces si uno es vertebrado, el otro es un invertebrado. Normalmente el hospedero intermediario es un hospedero que es un invertebrado, es un organismo donde se tiene que incorporar para desarrollar etapas de vida. Son obligatorios, ninguno se salta el otro. Entonces, vamos a observar hospederos intermediarios, hospederos donde se desarrollan las formas inmaduras, hospederos donde se desarrolla la reproducción asexual. Por eso les decía, ingresa uno un miracidio y van a multiplicarse esporocistos y redias. Entonces, vamos a tener una gran cantidad de individuos a través de la reproducción asexual. Entonces, eso es lo que debemos de recordar cuando abordamos a, sobre todo, los tremátodes. ¿Cuál es la secuencia para el ciclo de vida? Vamos a utilizar como base la secuencia del ciclo de vida de la fasciola hepática. Entonces, nos vamos a tomar 2 minutos para buscar cuál es el ciclo de vida de la fasciola hepática. ¿Cuál es la forma evolutiva con la cual inicia la vida de la fasciola? Ian, por favor, cuéntanos cuál es la secuencia del ciclo de vida de la fasciola hepática y con qué estadio evolutivo inicia. Ya se fue Ian. Huevo. Ian, Profe, buenas. hola Ian. Cuéntanos cómo inicia la vida de la fasciola hepática. ¿Cuáles son las Inicia formas evolutivas? con la expulsión de huevos en heces Ok, un y en el huevo, agua se liberan miracidios que mira, infectan sí, ok, caracoles y después se transforman en cercarias. ok, pero antes de ser cercaria, en el Porosis- caracol ingresa de forma activa el miracidio, se convierte en Porocisto. ¿Es porocisto? esporocisto, ok, Ya, a ver, jeje. Luego se transforman en cercarias y se enquistan con plantas media, acuáticas. ¿qué más?
Luego fueron ingeridas por el Esporocito, mamífero redia, Ah, y una vez que está en redia, va a salir, ujú, ¿verdad? sí, sí, sí. Sale y se convierte en cercaria. La cercaria es la forma activa, pero recuerda, es un caracol, por lo tanto va a estar en la vegetación. ¿Qué Ujú. más tiene? Luego la cercaria pierde la cola y se ve un quiste. Exacto. La cercaria pierde la cola y forma una forma de metacercaria, un quiste. Esta metacercaria es ingerida por un vertebrado hospedero definitivo, la vaca normalmente, y ahora en la vaca se convierte en una fasciola adulta. Entonces, a ver, voluntario. ¿Dónde está el voluntario? Se fue nuestro voluntario. Ne Ya, porque ahora lo escribo. Voluntario. Sí. Lo que entendí, ¿verdad, profe? no, lo que es. Está bien, profe. Ahora lo... Solo la secuencia. Iniciamos con el huevo, luego ¿quién sigue? Ya, el huevo, luego la larva, que es el miracidio. En el Luego chat, pues en el es... chat. Ah, ya. Pensé que me estaba preguntando. No, don Héctor, no es cercaria, ¿Qué? ¿No es Pero, cercaria, profe? no, porocisto. Meta... bueno. tampoco. Es el esporocisto o esporoquiste, Ah, ya, luego luego sigue las redias. la Y feria, luego recién la cercaria, ¿verdad? cercaria, la metacercaria y el adulto. Entonces, si nosotros estamos hablando de formas evolutivas, entonces de repente puedo colocarles la imagen de un adulto. Entonces, si es un adulto, les tengo que preguntar de repente, ¿cuál es la forma evolutiva que antecede al adulto? Metacercaria. ¿Cuál es la forma evolutiva que antecede al adulto? Metacercaria. La metacercaria. ¿Cuál es la forma que continúa a la redia? La La cercaria. cercaria. La cercaria, exacto. Entonces, debemos de tener en cuenta qué antecede, qué continúa, porque son preguntas que nos ayudan a centrarnos en función al ciclo de vida de estos organismos. ¿Qué? ¿Don Ian se había salido? Todo para que no le pregunten. Bien, entonces vamos a reconocer eso. Dentro de la clase Trematode vamos a encontrar a organismos, dos órdenes principalmente, a los digeneos y a los aspidobotria. Entonces, dentro de los digeneos vamos a abordar principalmente, no es bosa, es boca, por favor. Boca con una ventosa y raramente ausente, seguida por una faringe que une a dos ciegos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía encontramos un sistema digestivo. Pero aquí la característica dentro de los tremátodos es la ventosa. Entonces, esta ventosa se puede modificar. Puede ser, como ya hemos mencionado, tipo chupón, una ventosa como tal, pero puede ser que se modifique, como en el caso de los aspidobotrios, generando una ventosa tabicada. Y esa ventosa tabicada es la que nosotros debemos de recordar, porque es la característica dentro de este grupo, el órgano de Baer. Bien.
Dentro de la subclase Digenea, dentro de la clase Trematode tenemos la subclase Digenea. Aquí encontramos organismos que presentan más de un hospedero. Entonces, en el caso de la fasciola hepática, esta fasciola tiene como primer hospedero al caracol y luego del caracol a la vaca. Entonces, hay organismos en los cuales pasan por un caracol, luego una hormiga y luego una vaca, como es el caso del Dicrocoelum dendriticum. Entonces, hay organismos que utilizan varios hospederos intermediarios, hay algunos que solo utilizan uno y un hospedero definitivo, y hay otros, como en el caso de los monogéneos, que solo utilizan uno, un definitivo. Entonces, debemos de tener en cuenta que muchos organismos utilizan a la forma miracidio como una forma para buscar al hospedero. Entonces, este organismo debe de tener un medio líquido para poder desplazarse. Entonces, este miracidio tiene cilios en todo el cuerpo y esa es la característica que los ayuda a desplazarse y buscar a su hospedero. Ingresa y se convierte en el esporoquiste o en el esporocisto inicial. Luego, reproducción asexual. Reproducción asexual sigue llegando esporocistos, esporocistos, esporocistos. Pero llegado un momento, de repente, se convierte en redia. Y una vez que se convierte en redia, está lista para o continuar siendo redia o convertirse en cercaria. Entonces, una vez que se convierte en cercaria, este organismo va a salir. Entonces sale en forma de redia, se convierte en cercaria de forma activa y se desplaza. Necesita un medio líquido también. O si no, como en el caso del caracol, como este va saliendo y va dejando un rastro de baba, entonces por esa baba se desplaza, se enquista como meta cercaria y espera que venga una inofensiva vaca. Entonces, Digeneo hace referencia a la alternancia de generaciones en su ciclo de vida, pasa por varios hospederos. Son endoparásitos de intestino, de hígado, de pulmones, de vesícula biliar, de vejiga urinaria, de riñones, de uréteres, sacos aéreos, sangre, celoma, ojos y cavidad craneal. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, sobre todo cuando vamos a un lugar que no conocemos, sobre todo porque cuando viajamos no sabemos a dónde vamos y somos capaces de vivir en la naturaleza y nos sacamos los zapatos y empezamos a caminar descalzos. Recuerden, es un lugar que no conocemos y esos lugares llevan a cabo sus propias dinámicas. Hay varios nemátodos que utilizan sus piezas bucales, ya sean con colmillos o con placas orales, para poder generar lesiones en la piel e introducirse. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con ello, sobre todo porque nos puede llevar a generar problemas serios de salud. Entonces, vamos a observar aquí algunas formas de adultos en los cuales vamos a resaltar al esquistosoma. Bien, algunos con una boca muy grande, algunas con una ventosa ventral muy desarrollada, otros con una ventosa muy pequeña, van a ir variando dependiendo de el hospedero definitivo. ¿Qué podemos mencionar sobre esta imagen? En realidad podemos ver los tipos de cercaria. A veces pensamos que todas las cercarias son la misma, pero en realidad no. Vemos diferentes tipos de cercaria, algunos con un tallo muy largo o con unas ventosas muy diferenciadas, muy marcadas. Entonces debemos de tener en cuenta que las cercarias pueden ir variando entre parásito y parásito. Vamos a ver el siguiente video. ¿A quién vemos? ¿A quién vemos allí? ¿Cuál es la forma evolutiva? Ay, A pucha. Lana.
¿No hay Alana? Eclosión, miracidio. Alana es terrible. A ver, ¿quién más estaba? Miracidio, profesor. Doña Alana, peor que zombie. Eh, es un huevo, es un huevo. Y en el interior tenemos el miracidio. Pero miren, este huevo no tiene un opérculo, no tiene una tapita. Entonces, en el interior, el miracidio se está retorciendo. Se mueve, se mueve, se mueve para generar, ¿qué cosa? Una presión interna. Y posteriormente, con toda esa fuerza, con esa presión, abre, rompe el huevo de tal manera que empieza a escaparse. Entonces, miren allí, rompió como una tapita, un opérculo, y sale. ¿Todos están mirando los flagelos? Perdón, no flagelos, los cilios. ¿Todos están mirando los cilios? Sí, Con profesor. estos cilios llegan a desplazarse en la mano derecha, en la parte derecha de la imagen, podemos ver lo mismo, el trematode está liberándose, está saliendo un miracidio, está generando un movimiento interno con el cual la presión hace que se rompa ese cascarón, ese huevo, generando un opérculo. Vamos a ver que el miracidio es muy activo, tiene en realidad un conjunto de cilios que le sirven para su desplazamiento. Este llega a un caracol, se convierte en esporocisto, una vez dentro del caracol, o continúa siendo esporocisto, reproducción asexual, o esta se convierte en una redia y por lo tanto va a continuar como tal reproduciéndose sexualmente o puede dar lugar hacia una cercaria. Entonces, eso es lo que debemos de recordar porque esta cercaria también es una forma activa con la cual se va a desplazar. Se desplaza para alcanzar a su hospedero definitivo. Entonces, esta cercaria, miren, algunas tienen la capacidad para poder trasladarse de forma activa, sobre todo es el caso de Schistosoma manzoni. Nosotros nos sumergimos en el agua del río, no sabemos si el río está infestado o no, entonces vamos a ver que esta cercaria puede generar una pequeña lesión y luego se introduce en la piel, cambia y luego se dirige a un vaso sanguíneo en el cual puede seguir su desarrollo de vida. ¿A quién vemos aquí? A un Schistosoma manzoni. Aquí se observan a los dos especímenes, tanto al macho como la hembra, dentro, formando un vínculo perdurable en un vaso sanguíneo. Vemos aquí una ventosa oral, una ventosa ventral y vemos aquí una línea de una tonalidad mucho más clara. ¿Qué viene a ser el canal ginecóforo? El canal por donde la hembra se va a introducir y va a mantenerse, generando entonces una cópula constante, generando entonces una reproducción con una liberación de huevos. Bien, ¿qué debemos de recordar? Que en el caso de Schistosoma manzoni no se forma una metacarya, no lo necesita. Entonces, vamos a ver cómo este es un ciclo interno, llega hacia el hospedero, se va a mantener allí, no necesita una metacercaria. ¿Ok? Lo que estamos viendo aquí es el ciclo de vida de un schistosoma. Vamos a ver que el hospedero, libera los huevos por las heces. Estos liberan los miracidios en el cuerpo de agua. Pobre caracol que pasa
por allí va a ser utilizado como verdadero intento hacia el agua, bueno, en el agua, y en realidad pues nuestra piel se ablanda y es mucho más fácil de que los parásitos puedan ingresar. Luego ingresa y viaja por el torrente sanguíneo y se instala en su diana. Nuevamente, una chistosoma manzoni, miren cómo inicia el ciclo de vida con la defecación, con liberando nuevamente un caracol, nuevamente una esporocisto, una cercaria. Pobre aquel que pase por el agua, tiende a ser muy activo y a penetrar por la piel, llega hacia los canalículos biliares y ahí se mantiene, y por lo tanto vemos una pareja de por vida. Pero característica, estos huevos con un espolón. No tenemos la imagen, pero deben de recordar que los huevos presentan un espolón. Recuerden, son organismos dioicos, es el único dioico. También hemos visto una anágmia y vamos a resaltar principalmente la ventosa oral y la ventosa ventral. La duela. Y dentro de la duela, la más reconocida es la fasciola hepática. Veamos aquí una ventosa oral en la parte superior, aquí, y luego un acetabulum o ventosa ventral. Entonces, cualquiera de los términos pueden ser utilizados, ventosa oral, acetabulum, pero vamos a encontrar ramificaciones. Y mientras más madura se encuentre esa fasciola, se la producción y liberación. Entonces, normalmente, esta fasciola hepática utiliza al berro, por ejemplo, o algunas plantas, algunas hortalizas, por donde transita el caracol para poder llegar a de las metacercarias. Entonces, el hombre ingiere plantas de tallo corto, vegetales mal lavados y termina con una fasciolasis. Los canalículos biliares se engrosan y por lo tanto dejan de funcionar, incluso se puede observar necrosis. Es lo que debemos de reconocer cuando abordamos a la fasciola hepática. Pero la fasciola hepática, los huevos tienen un opérculo. Sí, miren allí, van a ser ovalados, incluso alargados. Se va a observar este opérculo cuando se rompa por la presión. Vamos a observar también al Paragonimus. Pero ¿por qué el Paragonimus es de relevancia? Porque este platelminto, este adulto, hemos visto, ¿verdad? Porque no se duerma. Voy a preguntar. No me acuerdo, creo que no. ¿Qué Paragonimus hemos visto? ¿Hemos visto o no hemos visto? ¿Hemos visto Paragonimus? No recuerdo. ¿Sí o no? Andrea, Creo que no. ¿hemos visto Paragonimus? No. Oye, Andrea. Bueno, diré que no. Los Paragonimus en realidad viven en el pulmón, los adultos. Pero ¿cuál es el ciclo de vida? El cangrejo juega un rol muy importante. El cangrejo y el camarón de río. ¿Por qué? Porque estos especímenes Hemos visto son utilizados en nuestras dietas. Entonces, cuando el cangrejo
es comido en ceviche crudo, solo con limoncito, entonces lo que nosotros estamos dejando es viabilidad dentro de ese cangrejo y en ese camarón de río. Entonces, como tiene el músculo intacto, prácticamente crudo, el bicho está saltando en un pie prácticamente. Se ingiere. ¿Se ingiere qué cosa? Una forma enquistada. Se traga, llega al estómago. Estas paredes externas son debilitadas y luego pasa hacia la vía pulmonar por la vía sanguínea. Entonces, vamos a ver que migra activamente y por lo tanto luego dice, pero tengo una garraspera, ya le hicieron su BK, porque después de 15 días de tos, lo que uno podría pensar que ya no es una gripe y es algo serio. Entonces, ya sigue con la tos, con una tos muy intensa, muy fuerte. Y esa tos en realidad no es un virus, sino un platelminto. Entonces, le hacen el BK y no encuentran en la baciloscopía a los bacillus, a los BAR, los ácido alcohol resistente. Entonces, luego de ello, se ponen a preguntar, ¿pero por qué sigue tosiendo? Entonces, lo correcto es hacer una baciloscopía, pero para buscar múltiples cosas, porque en la flema van a salir de repente los huevos de. Entonces, es posible, es posible que la hembra luego termine por generar una total al sistema y se evitar quién, un cangrejo o un camarón de río. El hospedero intermediario podría ser el gato. Perdón, el hospedero accidental podría ser considerado el gato. Entonces tengamos en cuenta ello, por si acaso. Bien, tenemos el caso de Dicrocoelum dendriticum. Dicrocoelum dendriticum, sí lo hemos colocado. Miren aquí, el ciclo también es con una vaca, nuevamente un caracol, pero esta cercaria va a ser ingerida por una hormiga y la hormiga es controlada. Normalmente las hormigas huyen, pero esta se va a situar en la parte más alta de la hojita para que cuando venga la vaca fácilmente sea ingerida. Y con ello se completa el ciclo de vida para que se sitúe en la zona más alta y necesita el ciclo de vida. Aquí tenemos algunos otros tremátodes. Vemos las formas muy variadas, pero dentro de los tremátodes también encontramos a la subclase Aspidogastria. Aspidogastria, y la característica es que esta ventosa ventral se ha modificado en una estructura septada, tabicada. Entonces vemos que esta ventosa ventral está muy tabicada y por el contrario, ahora ya no es un espacio pequeño, sino un gran espacio. Nosotros en las láminas hemos visto el órgano de Baer, un órgano de Baer pequeño, pero hay otra lámina en la cual podemos observar que prácticamente bordea todo el cuerpo. Entonces, en este lobatostoma podemos encontrar un órgano de Baer pequeño y grande, el miracidio, sino el cotilocidio. El cotilocidio es la larva, la forma inmadura de este organismo. Bien, no vamos a entrar en tanto detalle con los huevos, pero sí, aquí se puede observar
el órgano de Baer. Muy bien resaltado los tabiques, las líneas. Aquí encontramos una ventosa oral. Aquí se puede observar mejor esta ventosa ventral tabicada. En la parte anterior encontramos una ventosa oral. El último grupo, el de los céstodos. Los céstodos, la clase céstoda en realidad tiene un órgano anterior de fijación, el cual va a estar en una zona conocida como escólex. Entonces, ese órgano de fijación va a ser básicamente una estructura con la cual se adhiera al intestino, ya sea de un pez, como en el caso de los estodarios. Este de aquí es un girocotile. Ven aquí este repliegue es muy llamativo y muy bonito. Si alguno consigue una lámina, tiene doble bonificación. Y bueno, en el caso de la taenia, los taénidos en este caso presentan una corona de gancho. Ya hemos visto las ventosas en el escólex, muy bien marcada, pero sobre todo tienen un cuello. Un cuello que tiene células germinativas que va a dar lugar a todo el proglótido. Proglótido inmaduro, maduro y proglótidos grávidos. Entonces, dentro de la clase cestodaria, nosotros vamos a encontrar en la parte superior a los euscéstodos y en la parte inferior a los cestodarios. Miren los repliegues. Estos repliegues son utilizados para poder fijarse al intestino. ¿Qué quiere decir? Que ustedes necesitan sí o sí abrir el intestino. Pueden conseguir de repente buscar literatura, algunos artículos donde puedan abordar algunas especies de peces de relevancia donde encontrar cestodarios. Entonces, pueden ir buscando esa literatura para encontrar a estos cestodarios. Son hermafroditas. Es muy importante tener en cuenta que tienen como característica un cuerpo en forma de cinta, que es mucho más típico en los eucéstodos y que sobre todo vamos a observar un tegumento sincitial. Carecen de un sistema digestivo y que estos tienen en ese tegumento micro.